Buenas noches, mi nombre es Juliana Uribe y a continuación vamos a hacer un análisis de la película Los Tres Cristos. Y antes de nada, quiero comentarles que ese análisis se basa en la película Los Tres Cristos, que fue una película basada en hechos reales en la década de 1950, en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos. La historia relata de acerca de un psicólogo llamado Milton Rocker, quien desarrolló un experimento con tres pacientes diagnosticados con esquizofrenia. Todos coincidían con lo mismo, en que deliraban y creían que su identidad era ser Jesucristo. El objetivo profesional de este psicólogo fue confrontar los delirios, reuniéndolos en un mismo espacio terapéutico. Sin embargo, la película evidencia cómo estos síntomas psicóticos no pueden abordarse únicamente desde esa lógica, sino también que están profundamente ligados a su historia emocional en particular y la relación que tienen los pacientes. Para el análisis elegí una escena en la que Louis, uno de los Cristos, es confrontado por su madre, aproximadamente en el minuto de una hora, con 12 minutos, se observa la escena, nos permite ver cómo se desregula emocionalmente el paciente mencionado. Bueno, durante la conversación, la madre confronta directamente a Louis. Esta persona en la película fue de los últimos en llegar al hospital porque pues el psicólogo los reunió, primero venía uno, luego consiguió otro, y el último en conseguir fue a Louis, que era un hombre eh, relativamente joven que había tenido dificultades con su madre y había tenido incluso intentos de hacerle daño. En ese momento pues él estaba internado y utilizaba el delirio, digamos, personalizaba a Jesús para salirse de su realidad. En esta escena, en la que quiero mencionar, en la conversación llega la madre directamente hasta el hospital a confrontar directamente la creencia delirante de su hijo, intentando que reconozca la realidad. Sin embargo, el tono emocional, la intensidad, la forma de comunicarse genera en Lois una reacción de colapso psicológico muy fuerte que se evidencia con angustia, confusión, desorganización emocional. Se puede decir que había tenido un cierto progreso durante el tratamiento, pero después de la visita de su mamá se fue, digamos, al abismo todo lo que se había trabajado y se ve la escena en la que tenía que estar amarrado, completamente alterado, donde querían ponerle electrochoques, donde querían doparlo, pero pues el psicólogo intervino como queriendo apoyar de otra manera. Pero es muy relevante mirar cómo, a pesar de su delirio, cómo la carga más grande estaba en su problema emocional o su problema relacional con la madre. Luz presenta una estructura psíquica muy vulnerable, en la que el delirio de ser Jesús, de ser el Mesías, puede entenderse como una estructura más defensiva, que cumple funciones psicológicas importantes. La función del delirio era como una compensación emocional frente a esos sentimientos de vacío e inferioridad causados por la relación tan conflictiva con la madre. También una organización del ser que le proporcionaba una identidad y una coherencia interna y una protección psíquica que lo resguardaba del conflicto de las emociones profundas que tenía. Cuando la madre lo confronta directamente y le reclama pues esa creencia, no solo cuestiona una idea irracional, sino que también amenaza ese equilibrio psicológico que él haya construido generando una descomposición emocional aguda, lo que mencionamos ahora, en la que él se desconecta tanto de sí mismo que tiene que estar amarrado, que tiene que estar completamente aislado. Si nos vamos según el diagnóstico del DMS5, ese cuadro clínico es compatible con una esquizofrenia, porque se evidencian delirios persistentes, una identidad religiosa, alteración del juicio, deterioro del funcionamiento social y desorganización emocional ante el estrés. En esta situación, la madre cumple un papel fundamental y es que su rol es significativo como figura afectiva central. Se observa un estilo de interacción en el que se asocia la alta emoción expresada con confrontación directa, con carga intensa, con dificultad para validar al paciente. Aunque su intención se puede decir que es ayudar, la forma en que se comunica incrementa el malestar en Lowe. Además,
Se evidencia invalidación emocional, ya que intenta corregir el delirio sin contener el estado afectivo del paciente. ¿Qué tipo de desregulación podemos observar en esa escena? Primero está la emocional. Tiene llanto, angustia, desesperación de una manera exacerbada. A nivel cognitivo se evidencia la confusión y la fragilidad identitaria, claro, porque él se protegía con esa identidad mesiánica, lo hacía como tener un equilibrio psicodinámico, pero al ser confrontado en que él no es Jesús, en que él es Lois, en que es el hijo de la madre, de la redundancia, su identidad queda como en riesgo y entonces cognitivamente se desequilibra totalmente. A nivel conductual pierde completamente el control adaptativo, teniendo que estar aislado de todo el grupo, encerrado en cuatro paredes, con su camisa de fuerza, desregulado totalmente, y a nivel relacional pues se rompe completamente la comunicación con la mamá. Como psicóloga, mi intervención se centraría en ese momento en la contención y regulación emocional inmediata de Lois. Por decirle a Lois, aquí estás a salvo, respira lentamente, no tienes que demostrar nada ahora, como que lo inmediato sería calmar ese malestar emocional por el que está pasando este hombre. Y por su parte con la madre sería explicarle si comprendo su preocupación como mamá, pero en este momento él necesita más contención y no confrontación. Decirle que primero vamos a calmar o acompañar a Lois y más adelante podremos trabajar estrategias como familia para poder apoyarle y para poder como restablecer los vínculos entre ellos. Como estrategia regulativa, yo optaría por la respiración guiada, las técnicas de grooming, muy importante, la reducción de estímulos, la validación emocional y el establecimiento de límites terapéuticos. En medio de una crisis es importante la separación con la madre porque es un estímulo muy fuerte, evaluar el riesgo y solicitar apoyo por psiquiatría, por supuesto, y de otras intervenciones interdisciplinares. Finalmente, esa escena me resulta muy relevante para mí porque en la salud mental no es suficiente confrontar síntomas desde la lógica. El delirio, en muchos casos, cumple una función protectora y su abordaje requiere comprensión del contexto emocional y relacional del paciente. Por eso menciono que a veces no es tan importante sacarlos de su delirio, sino comprenderlo, acompañarlo en su dolor. Lois, por ejemplo, no colapsa únicamente porque es contradicho, colapsa porque se ve amenazada la única estructura que le permite sostener su identidad. Por ello, el rol del psicólogo no es imponer una realidad, sino generar condiciones de seguridad emocional que permitan una transformación progresiva y respetuosa del paciente. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.